Muy buenos días, es jueves, casi terminamos la semana y aquí Capital 21 le traemos la información más relevante hasta el momento. Les recuerdo, estamos en vivo. Continúa el paro de labores en 11 de las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional. Los alumnos insisten en dialogar con el titular de la SEP. Por su parte, el director del IPN, Enrique Fernández Fashnat, hizo un llamado a respetar los acuerdos de la mesa resolutiva o de lo contrario, reiteró, se perderá el semestre. Se activa la alerta Amber para localizar a los menores Pedro Mata y Bruno Pontones, de 14 y 13 años de edad, desaparecidos el pasado 10 de mayo, esto en la delegación Álvaro Obregón. Para mayores informes, comuníquese por favor a los teléfonos 5345-5067, 5345-5088 y 5345-5082. En más información, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire a esta hora es regular. Esto en la mayor parte de la Ciudad de México. La delegación con más nivel de contaminación es Venustiano Carranza, con 80 puntos. El dólar se vende este jueves en 18 pesos con 45 centavos en los centros cambiarios que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En información internacional, como una injusticia histórica es como calificó la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la decisión del Senado de separarla del cargo por 180 días. Insistió que no ha cometido ningún crimen o delito y reiteró que luchará para concluir su mandato. El que ocupará el cargo es el hasta ahora vicepresidente Michel Temer. Esperando tenga un excelente día. Hasta aquí el corte informativo.